Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante esta semana se está llevando a cabo mundialmente la Semana de la Concientización de la Presión Alta, un mal que afecta a muchas personas y que se puede convertir en un asesino silencioso, ya que la persona que lo padece en su mayoría no presenta ningún síntoma. El consejo que dan los especialistas es controlarse regularmente su presión arterial y tener ciertos cuidados tanto con la alimentación y el estado físico. La presión arterial aumenta al incrementarse la potencia de bombeo del corazón o al contraerse los vasos sanguíneos. La presión arterial alta o hipertensión es una enfermedad del sistema cardiovascular. La presión arterial aumentada está muy difundida, particularmente en los países industrializados. El riesgo de hipertensión aumenta con la edad. Sin embargo, la hipertensión también la padecen las personas jóvenes. La hipertensión también puede estar causada también por hormonas como la adrenalina, pero también por enfermedades renales o por medicamentos. No obstante, en el 95% de los casos, la hipertensión no tiene causas orgánicas manifiestas. La inactividad física, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol o de sal y el estrés son las causas más frecuentes de la hipertensión. Inicialmente la hipertensión no presenta síntomas. A menudo las personas afectadas ni la perciben. Más de la mitad de los afectados no saben que forman parte del grupo de pacientes hipertensos. Por eso los médicos en esta semana de la concientización de la presión alta recomiendan hacerse chequeos seguidos de su tensión y así poderla controlar. Y continuamos con la noticia más importante que enluta al país colombiano, la tragedia de Salgar. Durante la avalancha, la policía de ese lugar logró rescatar a un perrito que había sido arrastrado varios metros por la fuerte corriente. Esta es la historia. Las furiosas aguas de la quebrada La Liboriana, que arrastró todo a su paso, amenazaba con acabar con la vida de este perro. Indefenso ante la fuerza de la naturaleza, el animal se golpeaba contra las piedras, palos y todo lo que encontraba a su paso. Por más de 100 metros fue arrastrado por la corriente hasta que un valeroso policía se lanzó a las aguas y lo atrapó. Nos lanzamos a la quebrada y entre todos tratamos de sacarlo. Es así que pues lo logramos colocar en una orilla de la quebrada y ahí inmediatamente le hacemos una pequeña reanimación. La mascota fue atendida inmediatamente y ya está a salvo, aunque débil por los golpes recibidos. Los policías bautizaron a este perro Príncipe. Si los dueños o amos de este canino no aparecen, posiblemente pueda convertirse en un perro policía. No fue el único animal que sufrió por esta tragedia. Este perro ha permanecido largas horas en un sillón, como a la espera de sus dueños, a quienes se los llevó la avalancha. Las personas desaparecieron por completo. Las autoridades tratan de organizar con veterinarios y un equipo de rescate el censo de mascotas muertas y buscar un refugio para los sobrevivientes. Y es que no hay que olvidar que los animales también son seres vivos y necesitan atención. En otro caso, en Colombia, policías, después de ser informados que en la terraza de una vivienda que se estaba consumiendo en llamas, se encontraban varios perritos, entre ellos 3 cachorros de tan solo 2 meses de nacido. 2 valientes patrulleros tomaron la decisión de rescatarlos. Algunos perritos lloraban, pero no sabíamos de dónde procedía. Y pues dimos con la ubicación, los cuales se encontraban en la terraza de esta casa. Entonces nos abrimos paso por las residencias de los vecinos, llegamos a donde estaba precisamente el incendio y abrimos una brecha, un hueco ahí entre las 2 casas. Habían aproximadamente alrededor de unos 5 perritos, los cuales alcanzábamos a visualizar, y mi compañero ingresó, mi compañero observó a los perritos y es más, uno de ellos, como tal vez digo yo que es como ese instinto de supervivencia, es más, había ingresado como a un tarrito lleno de agua y solamente asomaba el hocico de ahí para poder respirar. Entonces mi compañero lo sacó y buscó a cada uno de ellos, es más, ingresó hasta cierto punto donde se podía y encontró al último perrito. Y ahí lo sacamos y me los entregó a mí para ya tratarlos y darles la atención. Sacando unos perros que estaban incendiándose, ¿ve?
Hoy es un día muy especial para todos los que habitamos esta hermosa tierra. Hoy recordamos que 12 años atrás el papiamento se convirtió en el idioma oficial de Aruba. Un 21 de mayo del 2003, el Parlamento de la isla aprobó la ley del idioma oficial. Esto encierra que por primera vez en la historia de Aruba, el papiamento y el holandés se convirtieron en los idiomas oficiales de la isla. Así que, pa bien Aruba. Hola, bienveni a Aruba. Bienveni significa bienvenidos. Antes que nada, déjame introducirme. Mi nombre es Aruba, que significa me llamo Aruba. Aquí siempre te saludamos con una sonrisa y un buen día, buenos días, bon tarde, buenas tardes o un bon noche, buenas noches. Y como vivimos en una isla feliz, siempre nos llamamos Dushi, cariño, dulzura, cuchi cuchi. ¿Entiendes el punto? Dushi es una palabra tan linda que hasta el tiempo lo llamamos Dushi. El tiempo está Dushi ahora. El tiempo está lindo hoy. Disfrutémoslo y vamos a buscar algo de beber. Busquemos algo de tomar y algo de comer también. Y algo de comer también. Bueno, ha sido divertido, pero ya se hace tarde. Juan Tortín, ¿qué hora es? Chaucito, y te veremos aquí en nuestra linda isla. Como decimos en Aruba, te oro. Hasta pronto. En otras noticias, el Museo Madame Tussauds de Nueva York ha incorporado a Lionel Messi de cera a sus numerosas estatuas. El 10 del Barcelona y la selección argentina ya tenía sus imitaciones tanto en Berlín como en Londres. El astro argentino Lionel Messi ya tiene su estatua de cera en el Museo Madame Tussauds en Nueva York. Esta estatua es sin duda una de las atracciones del lugar y sorprende por su impresionante parecido con el jugador del Barcelona. Se trata de una escultura hecha con la medida real de la pulga en la que trabajaron 20 artistas. Tomó cerca de 3 a 4 meses para crear esta figura. La hicimos a partir de una investigación, tuvimos una serie de fotos y videos de él y unas 250 mediciones de los videos. Luego esculpimos la figura, lo indicó el señor Eric Flood, jefe de marketing del museo. Añadió que solamente la colocación del cabello les tomó alrededor de 6 semanas de trabajo. La pelota dominada con la zurda, la cabeza levantada y una sensación de velocidad es lo que se puede percibir al ver las fotografías de la estatua, que está vestida con la indumentaria que usó la selección argentina en el último mundial. Y hablando de imágenes, les muestro una por la cual la diva del Bronx está indignada con los medios de comunicación, y es que no es para más. Revelan la peor fotografía de Jennifer López sin Photoshop. La estrella estadounidense Jennifer López debe estar molesta por una fotografía de ella que se difunde en las redes sociales y que no la favorece en nada, ya que aparece sin la ayuda del Photoshop. Los paparazzi la retrataron de cerca y a plena luz del día durante su paso por la alfombra roja en la última gala de American Idol. Recientemente la diva del pop, mejor conocida como J-Lo, fue fotografiada llegando a la última presentación del reconocido reality American Idol. En una de las fotografías se puede apreciar el rostro de la cantante con un gesto extraño y dejando ver las imperfecciones de su piel, el exceso de maquillaje y el pase de la factura de los años. Y durante esta semana en nuestra programación de ATV tuvimos el gran placer de presenciar en vivo el final de la 8ª temporada del programa The Voice. Pero para quienes se perdieron la gala de la gran final, aquí les traemos quién fue el gran ganador. The winner of The Voice is Sawyer Fredericks. You won it. Team Pharrell wins this season of The Voice. Después de varias semanas en competencia y con mucha música de por medio, el exitoso programa estadounidense The Voice, que se transmite a sus pantallas a través de ATV, dio a conocer a su nuevo ganador de su 8ª temporada. El cantante Sawyer Fredericks, del equipo del cantante Pharrell Williams, se llevó el trofeo que lo hizo merecedor del título como ganador del reality musical que busca nuevos talentos.
Al ser el ganador absoluto de la competencia, Fredericks podrá ser materializado su sueño de ser una gran estrella de la música al hacerse merecedor de un contrato de grabación con una productora discográfica. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.